my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Le puse al título de la reflexión de hoy, Activado modo on. Si ustedes me preguntan por qué ese título, la verdad que no tengo bien claro todavía porque cambié como 4 o 5 veces el título. Pero bien, el título es lo de menos, ¿sí? ¿Por qué vimos necesario hablar acerca de la oración y dedicarle 4 domingos a este tema? Entendemos que la oración es una de las bases más importantes de la vida cristiana. Y a veces nos pasa que cuando no sabemos bien para qué sirve algo o cómo funciona, no lo usamos. O lo usamos, pero hasta como sabemos que funciona. ¿O no les pasa? Hay muchas cosas que fueron creadas para un uso que nosotros aprendimos a usarlo para algo, pero había sido que tenía otras cosas y que fue creado no solo para el uso que le damos, sino para muchas otras cosas más. Y hasta que no conozcamos esa función o ese propósito de esa cosa creada, seguiremos usando de la misma manera. Lo que nosotros queremos tratar de hacer en este mes de marzo es que podamos profundizar un poco, porque si quisiéramos profundizar mucho, tendríamos para más domingos, pero profundizar un poco acerca de la oración para que podamos darle el uso para el cual fue creado, para el cual fue planificada por parte de Dios. Vamos a ver si esto funciona. No sé qué pasa, pero siempre probamos antes y funciona. Les aseguro que funciona, pero en el mensaje no funciona. Ahí está. Bien, yo traté de buscar algunas cositas de las que nosotros usamos a diario. Quizás las mujeres ya van a saber estas cosas, pero yo no me enteré ahora. A ver, si se avanza. Bien. ¿Qué es eso? El verde. ¿Eh? Para fideos. Bien. ¿Alguien sabe para qué es ese hueco que tiene arriba o no? A ver, vamos a avanzar nomás porque... Y bueno, yo esa cosa que tenía ahí la olla estaba re seguro que era para colgar la olla. ¿Sí? El hueco ese que tiene ahí. Nunca pensé que era para calzar la cuchara ahí y no... ¿Vieron que cuando uno remueve, yo por lo menos cuando hago una salsa o algo en la olla, siempre saco la cuchara y le pongo en la mesada? Es para eso un camino de salsa de tomate. Bien, y había sido que los fabricantes de las ollas hicieron el hueco en el mango para que eso no suceda. Entonces terminas de remover, pones la cuchara ahí y gotea dentro de la olla. ¿Sabían eso o no? ¿No? Bueno, algunos no, algunos sí. Bien, los que son más amantes de la cocina y son más gauchitos. Bueno, lo que quería hacer con estas imágenes simplemente es eso. Hasta que nosotros no descubramos o no sepamos bien para qué fue creado algo, no lo vamos a usar. Yo nunca usé, ni hasta ahora, porque me enteré ahora estos días, de eso de la olla. Y ahora, bueno, capaz que lo empiece a usar porque será útil para no ensuciar tanto. Bien. Dios creó la oración con diferentes propósitos, ¿sí? No solamente con uno. Y en el transcurso de este domingo vamos a tratar de descubrir esos propósitos de la oración. Y el desafío que tenemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es hacer de la oración un estilo de vida, ¿sí? Algunos quizás que están asumiendo el reto de valientes de los 30 días de oración, se habrán sorprendido de tener que orar todos los días, ¿o no? Quizás alguno no estaba acostumbrado a orar todos los días. Oraba una vez y le tocaba orar en la mesa, en la comida. O cuando no podía dormir y estaba muy mal ya, entonces bueno, echaba un amén ahí como para que Dios le dé un poco de paz. ¿Por qué pasa? A veces no estamos acostumbrados. Entonces el desafío es que cuando termines este mes, cuando terminemos el mes y podamos pasar por estos 4 mensajes acerca de la oración, podamos hacerlo como algo fundamental en nuestra vida, como parte fundamental de nuestra vida. Bien, yo busqué un poquito qué es la oración. Y la oración, según el diccionario, es ponerse una persona mental y anímicamente ante la presencia de Dios, de una divinidad, de un santo, etc.
para dar gracias o pedir algún favor o simplemente en actitud contemplativa. Bien, esto es lo que dice el diccionario. Nosotros como cristianos no compartimos la definición literaria de lo que dice ahí. Y yo leyendo un poquito y tratando de investigar un poco acerca de la oración, traté de crear una definición muy a lo machetazo. Pero dice así: la oración es el acto de comunicarse, el diálogo, con Dios por medio del cual le expresamos nuestro amor, gratitud y reverencia. Bien, es la muestra práctica de la absoluta dependencia del ser humano en relación a Dios. Es el medio más simple y a la vez el más profundo por el cual tenemos una estrecha comunicación con el Creador. ¿Están de acuerdo con lo que dice ahí o no? Bien, es el acto de comunicarse con Dios. Si nunca escuchaste acerca de la oración, o nunca oraste, o nunca supiste qué se trata esto de la oración, no es más ni es menos que hablar con Dios. Bien, por eso dice, es el medio más simple y a la vez el más profundo. No queda solo ahí. Yo tratando de ordenar un poquito qué les iba a compartir en esta noche, y habiendo tantos recursos en la Biblia acerca de la oración, se me hizo muy difícil poder seguir una línea y no desviarme por todos lados, porque hay muchísimo acerca de la oración en la palabra de Dios. ¿Por qué debemos orar? ¿Cuál es la cuestión, digamos, de que tenemos que orar como hijos de Dios? ¿Por qué tenemos que orar? Y como el fundamento quizás primero o el más simple que te puedo compartir es porque toda la palabra de Dios nos desafía a eso. Toda la palabra de Dios desde el principio hasta de allá del Génesis hasta lo que nosotros conocemos como el Apocalipsis, siempre fue la intención de Dios de querer relacionarse con el ser humano, desde el principio. Siempre fue ese Dios personal importándose por la persona, ese Dios que quería conversar, ese Dios no alejado, sino ese Dios personal. La palabra de Dios nos desafía desde el principio hasta el final a que practiquemos esto de la oración. Busqué algunos versículos muy conocidos y algunos de los argumentos, como por ejemplo este: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Bien, después hay otro: estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en todas circunstancias, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y uno más: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Bien, algunos de los versículos que nos desafía, o si ustedes me dicen, che, pero ¿por qué tengo que orar? Y bueno, porque la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que orar. Acá hay solo 3 versículos, pero hay un montón, ¿sí? Hay un montón acerca de eso. Segundo motivo de por qué debemos orar, o por qué tenemos que tener una vida de oración, un hábito de oración. Y capaz a algunos le va a sonar un poco simplista este argumento, pero qué mejor ejemplo que el ejemplo de Jesús. Bien, Jesús, los evangelios se encargaron de detallar bien y dejar bien en claro que la vida de Jesús tenía en la agenda de sus actividades, estaba contemplado este tiempo y este espacio de oración. Jesús apartaba tiempo, apartaba espacio para vivir en oración. Jesús, el Dios encarnado, Él oraba, ¿sí? Y después de que Jesús sanaba y hacía milagros, la gente le buscaba y decía que ahí en Lucas, si quieren leer, que la gente preguntaba dónde estaba Jesús porque se habían enterado que había sanado al vecino y él tenía a la esposa o el esposo enfermo y también quería que Jesús le sane y que haga milagros, qué sé yo. Entonces la gente se amontonaba y le buscaba. Y dice Lucas 5:16, así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Bien, después, un poquito después hay que Jesús termina de alimentar ahí a los 5.000, dice, después de despedirse a la gente, subió a las colinas para
orar a solas. Y después, ahí, antes de la crucifixión, antes de ser entregado, ahí un poquito antes, el Evangelio de Lucas detalla esto. Se alejó a distancia de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Bien, yo creo que con estos argumentos muy así, sin profundizar mucho, muy simples, ya tenemos suficientes motivos para explicar o para entender por qué es importante la oración en la vida de un cristiano. No es un capricho de la iglesia, no es un capricho del pastor, no es un capricho de los diáconos, no. Es lo que fuimos desafiados y lo que nos ha enseñado la palabra de Dios que tenemos que hacer. Bien, quiero compartirte algunos puntitos acerca de qué cosas produce la oración en la vida de un cristiano. ¿Qué consecuencias tiene la oración en la vida de un cristiano? Porque vos me podrás decir, sí, pero ¿para qué vamos a orar? ¿O por qué? ¿O para qué? ¿Qué beneficio tengo? Y no se trata tanto de los beneficios, sino que se trata de qué es lo que produce eso, o llevar una vida de oración en nuestra vida personal. El primer punto que quiero compartir, me costó mucho elegir estos 3 puntos porque la oración no produce solo esto en nuestra vida, sino que produce muchísimo más. Pero esto es lo que te quiero compartir en esta noche. En primer lugar, la oración nos acerca a Dios. Bien, cuenta un relato, una ilustración, de que un niño llega un día y le pregunta al papá, "Pa, ¿de qué tamaño es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué tan grande es Dios?" Entonces dice que el papá le lleva al nene afuera y justo pasaba un avión y le dice, ¿ves el avión que vuela allá? Y el nene le dice, sí, está muy alto, está lejos y es chiquito, apenas se ve. Bueno, ese es Dios, le dice el papá. Pero pasa un día o pasan 2 días y el papá le dice al chico, vamos al aeropuerto. Entonces le lleva al aeropuerto y le dice, ¿viste, te acordás del avión que te mostré el otro día? Sí, bueno, ese es el mismo avión. ¡Wow! ¿Pero por qué es tan grande si parecía tan chiquito en el cielo? Y el papá le dice, así es Dios para vos. Cuanto más cerca estés de Dios, más grande va a ser. Cuanto más lejos estés de Él, más chico te va a parecer. Y saben que aprendí con esta ilustración simple y sencilla, es que cuanto más cerca estemos de Dios, más grande va a ser ese Dios para nosotros. Si estás viendo a Dios como un Dios chico, como un Dios que no tiene mucha influencia en tu vida, como un Dios que no está al tanto de tus cosas, o como un Dios que no está al control de las cosas porque lo ves alejado, como que si no te importa, como que si no le importa, tus cosas o tu vida personal, quizás es porque lo estás mirando de muy lejos. Quizás es porque estás muy alejado de Dios. Y cuanto más lejos estés de Dios, más chico vas a ver el avión. Y cuanto más cerca estés, cuanto más te acerques al aeropuerto, cuanto más puedas llegar cerca del avión, te va a parecer grandísimo. ¿Quiénes ya viajaron en avión? ¿Bien? ¿Viajaron en los aviones grandes, esos que tienen plaza como para 400 personas o en los que son viajes de acá? Yo no tuve la oportunidad de viajar en esos aviones grandes de plaza para mucha gente, pero sí tuve la oportunidad de viajar en los más chicos de los viajes internos de acá. Y son más grandes de los que se ven en el aire. ¿Sí? Y ese es Dios. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes, dice Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Salmos 145:18, hermoso versículo, dice, el Señor está cerca de todos los que le invocan. Sí, de todos los que lo invocan de verdad. Yo no sé cómo ves a Dios, ni qué tan grande te parece, ni qué tan poderoso te parece, pero el tamaño de tu Dios lo determina qué tan cerca estés o qué tan lejos estés de Él. El tamaño o lo que signifique Dios para tu vida lo va a determinar qué tan cerca o qué tan lejos estés de Él. Y saben, la manera de acercarnos a Dios
es por medio del diálogo, por medio de la intimidad, por medio de la oración. Para mí, en esta semana, en el transcurso de esta semana, se me agrandó un montón Dios en mi vida, porque me acerqué más. Si Dios está teniendo el mismo tamaño en tu vida desde que lo conociste hasta hoy, tenés que empezar a acercarte un poco. Tenés que dar pasos hacia el aeropuerto, porque si no, va a quedarse siempre ahí, siempre en el aire. Dios es un Dios cercano, así como dice el Salmo, Él está cerca de todos los que lo invocan de verdad. Él está cerca. Bien, entonces, como primer punto, la oración te acerca a Dios. La oración te muestra a Dios como es. La oración te muestra a Dios grande, a Dios poderoso, al Dios que está al control de todas las cosas. Si lo tenés de lejos, o si te parece que Dios no es ese Dios grande y poderoso, lo estás mirando de muy lejos. Otra cosa que te quiero compartir acerca de la oración me habilita a vivir la voluntad de Dios. Bien, la oración me habilita a vivir la voluntad de Dios. He escuchado muchas veces, de cristianos que dicen, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo no sé cuáles son los propósitos de Dios para mi vida. Yo no sé qué es lo que tengo que hacer porque no entiendo qué es lo que Dios tiene para mí. Y hasta que no decidamos acercarnos a Dios e invertir tiempo en pasar con Él a solas, no vamos a descubrir cuáles son los propósitos de Dios para nuestra vida. Hay un texto muy lindo que quiero que me acompañen, que está en Hebreos capítulo 5. Este texto, está hablando acerca de Jesús. Otra vez detalla o resalta de que Jesús oraba y que Jesús suplicaba, ¿sí? ¿Encontraron? 5:7 dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era el Hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Hay muchas cosas que podemos resaltar en este texto, pero no nos vamos a detener mucho. Lo que más quiero que te queden claro es que Jesús ofreció oraciones y súplicas a Dios. Jesús siendo Dios. Bien, lo otro que me llamó la atención es, dice, y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Dios no escuchó las oraciones de Jesús simplemente porque Jesús era el Hijo de Dios. No le daba a Jesús, digamos, la habilitación, ser el Hijo, ser el Dios encarnado en la tierra y que Jesús lo escuche. Lo escuchaba por la reverencia que Jesús le tenía a su propio Padre. Y lo otro, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. La única manera de que nosotros podamos someternos a la voluntad de Dios para nuestra vida, soportar las dificultades, y humillarnos en obediencia a Él, es por medio de la oración. Y no te estoy diciendo que tenés que orar para evitar las cosas que Dios tiene para vos, o para que Dios se acomode a tus planes y a tus proyectos. No, se está tratando de vivir la voluntad de Dios en tu vida. La oración te habilita a eso. ¿Se acuerdan de Jesús orando en el Getsemaní? Lucas 22, del 42 en adelante. Padre, si quieres te pido que me quites esta copa de sufrimiento. Si quieres, te pido que me quites esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces apareció un ángel del desierto y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía del espíritu
que su sudor caía a la tierra como grandes gotas de sangre. Qué loco. A mí se me hace loco imaginarme a Jesús orando, a Jesús arrodillado, tirado en el suelo, gritándole a Dios y diciéndole, papá, por favor, si se puede, hacé zafar de mí esto, porque está pesado, está feo, está doloroso, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Ese Jesús, ese Dios encarnado, viviendo en oración, diciéndole, esto es lo que yo quiero no quiero pasar por esto, pero tampoco quiero que se haga lo que yo quiero, sino que quiero que se haga lo que vos querés para mi vida. Y la única manera de vivir tan sometidamente, así como vivía Jesús, es a través de una vida de oración. Porque si no orás, si no pasás tiempo con Dios, si no pasamos tiempo con Dios, si no conocemos los planes y la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿cómo vamos a aceptar siquiera esas cosas para nosotros? ¿O cómo la vamos a vivir si no conocemos, si no sabemos cuáles son? Y mucho menos cuando van en contra de lo que nosotros queremos. Mucho menos cuando implica humillación, mucho menos cuando implica dolor, cuando implica sufrir. La oración es lo que te habilita a vivir la voluntad de Dios. Podrás hacer muchísimas cosas para la iglesia, podrás hacer muchísimas cosas para la religión, podrás hacer muchísimas cosas para tu pastor, para tu líder, para el que quieras, pero si no orás, si no pasas tiempo con Dios, si no tenés intimidad, nunca vas a saber lo que Dios quiere para tu vida y mucho menos vas a hacer lo que Dios quiere que hagas con tu vida. Porque ese hábito, esa costumbre de pasar tiempo con Dios, de comunicarle lo que yo quiero y de escuchar lo que Él quiere para mí, eso es lo que a mí me enseña, lo que a mí me habilita, lo que a mí me da posibilidades de poder cumplir su voluntad en mi vida. A veces nos preguntamos, ¿por qué será que nos cuesta tanto hacer lo que Dios quiere? A veces nos preguntamos, ¿por qué es tan difícil los planes que Dios tiene para mí? Porque yo quiero hacer lo otro, yo quiero hacer esto, y a mí no me gusta lo que tengo que hacer y no me gusta lo que Dios tiene para mí. ¿Por qué será tan difícil? Y la forma de disminuir esa dificultad y de poder entenderla y de poder hacerla parte de nosotros es vivir en una vida de oración. ¿Saben, chicos? Vivir en oración o tener una vida de oración no se hace evidente por las bendiciones materiales que puedas llegar a tener. No significa que el miembro de la iglesia que tenga mucho poder adquisitivo, que le vaya bien económicamente, que le vaya bien en su empresa, no significa que le va bien porque ora. No significa, o corrijo lo que dije, no quiere decir solamente eso, una vida de oración. No sé, la oración en la vida de un cristiano no se hace evidente por las prosperidades. La oración en una vida de un cristiano no se hace evidente por los éxitos materiales y terrenales que podamos llegar a alcanzar. Porque ustedes, como yo, conocemos muchas personas de acá que si miramos con ojos terrenales no tuvieron éxito. Y no quiere decir que no hayan tenido una vida de oración. La vida de oración de un cristiano... mira, ahí tenía el texto. Una vida de oración se hace evidente cuando un cristiano comienza a vivir la voluntad de Dios en su vida. Una vida de oración se hace evidente en cada uno de nosotros cuando nosotros comenzamos a vivir la voluntad de Dios en nuestra vida y no la nuestra. Cuando vemos a un cristiano, cuando vemos a un hijo de Dios sometido a los planes de Dios para su vida, a los proyectos de Dios para su vida, a la voluntad de Dios con su vida, podemos decir, esta persona lleva una vida de oración, esta persona ora porque pasa tiempo con Dios, sabe y tienen claro cuáles son los planes de Dios para su vida. Allá puede ser que te vaya bien económicamente, o puede ser que no, puede ser que tengas éxito en lo que emprendas, o puede ser que no, pero eso no determina tu vida de oración. Tu vida de oración determina si estás sometido a la voluntad de Dios para tu vida. Último punto. Me estoy sorprendiendo de lo rápido que avanzamos. La oración nos da victoria. Es importante si queremos vivir una vida de victoria en victoria, así como cantamos con algunas canciones, es importante tener presente a la oración en nuestra vida. ¿Se acuerdan que hace un tiempito atrás tuvimos la serie de la armadura de Dios? ¿Se acuerdan o no? Efesios 6,
Ahí está todo lo que es la armadura de Dios. Vimos el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada de la palabra. Y cuando termina de detallar todas esas partes de la armadura de Dios, el versículo 18 del capítulo 6 de Efesios dice así: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. La oración es lo que hace efectiva la armadura de Dios. La oración es lo que activa a la armadura de Dios en tu vida. Vos podrás tener mucha palabra, o podrás tener grande y bien afilada la espada con la palabra, pero si no orás, no te sirve de nada. Vos podrás tener puesto el cinturón de la verdad, y si no orás, no sujeta a nada. Lo que activa la armadura de Dios en nuestra vida es la oración. Cada parte de la armadura de Dios debe ser activada por medio de la oración. Y saben, chicos, va a ser imposible que nosotros tengamos una vida en victoria, va a ser imposible que nosotros podamos vencer las tentaciones, va a ser imposible que nosotros podamos crecer en nuestra vida espiritual, va a ser imposible que podamos dejar pecados atrás, va a ser imposible que podamos sanar heridas en nuestra vida si no nos ponemos a orar. Capaz estás luchando con una herida, capaz estás luchando con un pecado hace antaños, y hasta que no te pongas a orar y suplicarle a Dios que te perdone y que te ayude a sanar, no va a pasar nada. Y lo mismo pasa con el escudo, con la espada, con el cinturón, con el calzado, con el casco, con la coraza. Hasta que no ores, no se activa nada. Hasta que no ores, no se activa nada. Hay un texto muy conocido que quiero que me acompañen en Éxodo 17. Vamos a leer ahí una parte de esta historia que la mayoría conoce, pero que va a estar bueno repasar. Éxodo 17, del 8 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 13. ¿Bien? Dice así. Vamos a pasar a ver si no tengo el texto acá, porque a veces me pasa que... ¿No? Bien, Mariana me guía. Dice así, el versículo 8 leemos así: mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalec lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué: escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. ¿Conocían esta historia o no? ¿Bien? Dice el 12, pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pasaron a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Qué tremendo esta historia. Tan conocida, pero la podemos relacionar con la oración. Las manos levantadas de Moisés significan una vida de oración constante en cada uno de nosotros. ¿Bien? No eran los hombres que había elegido Josué los que le iban a dar la victoria a Israel. No eran qué tan bueno, no estaba ahí el punto de la cuestión de qué tan fuerte o qué tan bueno eran los guerreros que había elegido Josué. Porque cuando Moisés bajaba los brazos, empezaban a perder. Los brazos en alto de Moisés significan esa vida de oración de cada uno de nosotros. Cuando bajes los brazos, cuando mengues en tu vida de oración, vas a empezar a perder las batallas.
Vas a empezar a dejar frentes descubiertos. Y ahí el enemigo va a empezar a avanzar en tu vida. Vas a sacrificar miles de guerreros y no ganarás nada, a menos que levantes tus manos y las mantengas en dirección a Dios. Vas a sacrificar miles de guerreros, vas a perder tus mejores hombres, vas a perder todo lo que tenga, a menos que decidas levantar tus manos y vivir en oración. Porque no se trata de algo humano, no se trata de fuerza, no se trata de habilidad, no se trata de... Se trata de levantar las manos a Dios, se trata de vivir en oración. ¿Cómo estás luchando tus batallas vos? ¿Cómo estás enfrentando tus problemas? ¿Cómo encarás tus crisis en la facultad, en el trabajo, en tu familia, en tu matrimonio, con tus padres? ¿Estás metiendo los mejores hombres que tenés para luchar esa batalla? ¿Solamente? ¿O decidiste levantar las manos a Dios en una vida de oración, así como lo hizo Moisés? Y quiero animarte a que decidas enfrentar tus problemas, tus crisis, los desafíos que tengas con las manos levantadas, porque vas a perder todo. Vas a perder tus mejores soldados, tus mejores guerreros, vas a perder todo lo que Dios ya te ha dado, a menos de que decidas levantar tus manos. Porque así como dice el texto, cuando Moisés se cansaba, empezaba a perder. Y a veces nos cansamos de orar. A veces menguamos de pedir algo que no se resuelve. A veces las crisis nos superan, los problemas nos superan porque estamos orando, estamos con las manos levantadas, pero pasan días, pasan semanas, pasan meses y ya se nos empiezan a cansar los brazos. Y capaz no te diste cuenta que mientras estuviste con la mano levantada, tus soldados estuvieron avanzando un montón. Pero cuando bajás los brazos, se te empieza a venir todo abajo. Te animo a que levantes tus manos. Esa mano levantada, esos brazos levantados, esa vara levantada de Moisés representa tu vida de oración, representa mi vida de oración. La victoria tuya depende de eso, de cuánto ores, de las cosas por las que ores y por las cosas por las que no ores, de las cosas que decidas encomendar a Dios y las cosas que decidas no encomendarlas a Dios. Porque a veces también pasa que nosotros pensamos que con algunas cosas podemos, entonces las más complicadas las dejamos a Dios. Y con las otras queremos encargarnos solo. La oración nos da la victoria. La oración activa la armadura, la oración nos asegura una victoria. Imagínense, voy a hacer esta pregunta, pero no contesten, ¿sí? Para no crear discordias personales ni nada de eso con ideales políticos y demás. Pero imagínate a un gobernante, a un presidente que admires mucho, ya sea por su habilidad de gobernar, o por su política, o porque es de izquierda, o porque es de derecha. Pero imagínate a alguien que lo admires. Bien, imagínate que esa persona, puede ser de este país, de otro país, no sé. Esa persona un día salga a la conferencia de prensa y diga, yo quiero hablar con Kevin. Kevin nunca le conoció a ese gobernante, a ese poderoso presidente, ese poderoso gobernador. Pero ahora esta persona sale a la conferencia de prensa, llama a todos los medios, los más importantes del país, y dice, búsquenme a Kevin Staub porque yo quiero hablar con él. Me importa tener una charla con él. Y había sido que Kevin había admirado y había tenido un asombro por esa persona toda su vida. ¿Qué haría Kevin? ¿Hablaría o no hablaría con esa persona? Kevin, ¿te imaginaste a alguien o no? ¿Quién no lo haría? Yo lo haría y diría, wow, mirá, ¿viste el presidente que pidió para hablar conmigo? Matías Schwartz dijo, ¿viste? Soy yo. Y pidió para hablar conmigo, o sea, no sé, pero quiere hablar conmigo. Y ahora te digo, imagínate a Dios diciéndote que quiere hablar con vos. Dios,
no un gobernante, no un presidente. Dios, el que creó todas las cosas, Dios el que hizo desde allá, desde el principio, el que ya tiene todo planificado, el que tiene todo ideado hasta el fin. Ahora que ese Dios diga, che, búsquenle a Mati porque quiero hablar con él. Quiero charlar, quiero que me conozca, quiero pasar tiempo con él. ¿Irías o no irías? Y saben que a veces no vamos. Le tenemos ahí al Dios Todopoderoso, al Dios que creó todas las cosas, al Dios que tiene el control de todas las cosas, diciendo, hey, quiero hablar con vos, vení. Y no vamos. No vamos porque, no sé, pero no vamos. Y quiero animarte a que respondas ese llamado de hablar. No con el presidente que te agrada o el presidente que admiras, no con el gobernador que te parece importante, sino con el Dios que creó todas las cosas. Porque Él quiere hablar con vos y acá dice que quiere hablar con vos. La Biblia fue escrita para vos y para mí. Jeremías 33:3. ¿Alguien conoce este versículo conocido? ¿Qué dice Jeremías 33:3? ¿Alguien conoce o no? Clama a mí y yo te responderé. Ahí está el Dios de toda la creación, el Dios que tiene el poder de todas las cosas, diciendo, hey, despertate, háblame que yo te voy a responder, pero yo quiero que vos te acerques a mí. Yo ya te hice la invitación, ya salí a las conferencias de prensa, ya llamé a todos los medios, ya dije tu nombre. Solo estoy esperando que vengas, clama a mí y yo te responderé. Dios es mucho más grande que cualquier presidente, Dios es mucho más grande que cualquier persona a la que puedas admirar. ¿Por qué irías a hablar con una persona que ni siquiera conoces y no vas a hablar con el que creó todas las cosas, con ese Dios personal que te ideó desde el principio? Si hay algo que me motiva a mí a orar o si hay algo a mí que me empuja a tener una vida de oración, es saber que alguien me escucha. Es saber que ese Dios que está al control de todas las cosas, ese Dios que está a un chisquido de hacer todo lo que Él quiere hacer, me escucha y está interesado en saber qué es lo que yo le quiero decir. Y a veces decimos, no, yo no voy a orar porque, si va el Dios ya sabe todas las cosas. Él ya conoce lo que yo pienso, lo que yo quiero, Él sabe lo que mi corazón quiere, Él sabe cómo pienso. Y cometemos el error de decir, sí, Dios sabe, ¿para qué le voy a decir? ¿Para qué le voy a molestar con estas cosas? Y nos quedamos con las cosas guardadas en lo profundo de nosotros. Y Dios ahí diciendo, hey, decime lo que querés, quiero escucharte, quiero hablarte, quiero responderte. Si alguien vio en la página de Instagram del Activado, subieron este versículo que dice, debido a que Él se inclina para escuchar, oraré mientras tenga aliento. Yo no sé qué vas a hacer vos, yo no sé qué decisión vas a tomar. Si vas a orar, si no vas a orar, si esto va a quedar como un mensaje, así y vas a seguir orando por la comida nada más, y bueno, ya fue. O si vas a decidir tener una vida de oración. Pero en lo que respecta a mí, yo voy a orar hasta que respire. Porque sé que ese Dios que está al control de todas las cosas, ese Dios personal, ese Dios que ha mandado a su Hijo para morir en la cruz, se inclina para escuchar lo que tengo para decirle. Soy importante para Él, mis cosas son importantes para Él, mis motivos de oración le importan a Dios, por más mínimos que sean. Yo no sé qué vas a hacer con tu vida de oración en este tiempo, pero quiero animarte a que te acerques a ese Dios personal que está esperando con ansias escucharte. El llamado ya está hecho. Él ya salió, dio todas las notas que tenía que dar, Él ya lo han entrevistado todos los periodistas y fue claro, quiero hablar con vos. Llámenle a Él, llámenle a ella, que estoy desesperado por escucharle. Quiero que me cuente sus cosas, quiero mostrarle cuáles son los planes que tengo para ellos. Quiero mostrarle los planes que tengo para él, para ella. Quiero señalarle cuál va a ser su oficio, cuál va a ser su carrera, cuál va a ser su familia. Quiero mostrarle, pero él no se acerca. Él no me busca, ¿cómo le voy a mostrar?
Y claro, él me mira desde ahí abajo y le parezco un avión así de chiquitito porque está muy lejos. Y él ahí, desde su lugar, esperando a que vos te acerques para que él se pueda acercar a vos, así como leíamos hoy. Hay un Dios que espera por vos. Está Dios ahí, llamándote a que vayas a orar, que vayas a hablar con Él. Eso, tan importante es la oración en nuestra vida. Imagínense una barra que te acerca y que te aleja de Dios y que tenga un resorte. Dios está en este lado y la barra tenga un resorte en esta punta. Y cada vez que orás, ese resorte cede y te acercas a Dios. Dejas de orar, ¡pum!, vuelve el resorte. Imagínate vos, yo, que a veces oramos una vez a la semana. Y oramos, nos acercamos, ¡pum!, el resorte vuelve. Hay un Dios que clama, que anhela, que desea hablar con vos. Acércate, que Él está ahí, dispuesto a acercarte. Más adelante, en los próximos domingos, vamos a ver cómo podemos orar, por qué cosas debemos orar, tipos de oraciones y otras cosas. Pero si no entendemos qué tan importante es la oración, para nosotros no va a servir de nada. Se trata de comunicarnos con el ser que está a cargo de todas las cosas, el que está al control de todas las cosas, no solo de tu vida, no solo de la mía, sino que de todo. Oramos. Papá, gracias. Gracias porque vemos que aún siendo un Dios tan grande, tan poderoso, un Dios que tiene el control de todas las cosas, querés ser personal con cada uno de nosotros y nos llamás para que nos presentemos delante de vos. Gracias porque nos dejaste esta herramienta tan hermosa, tan útil y tan importante en nuestra vida, que es la oración. Ayúdanos a asumir este desafío que nos has dado vos, de hacer de esa herramienta algo fundamental en nuestra vida, hacer de esa herramienta un instrumento, de hacer esa herramienta la base de todas nuestras cosas, de toda nuestra vida. Queremos vivir los planes que vos tenés para nosotros, no queremos vivir los planes que nosotros tenemos, porque sabemos que tus caminos, sabemos que tus planes son muchísimo mejores que los nuestros. Ayúdanos a que en este desafío podamos acercarnos más a vos. Gracias por hacernos entender de que estás a disposición, de que estás cerca de los que te buscan. Yo quiero buscarte, yo quiero hablar con vos todo el día, todos los días, porque quiero tenerte cerca. Yo no quiero tener lejos a ese Dios que me puede librar de todos los males. Yo no quiero tener lejos a ese Dios que está al control de todas las cosas. Yo lo quiero tener cerca porque así camino más seguro, así tomo mis decisiones de una manera segura. Así puedo estar confiado. Así me puedo acostar por la noche y puedo dormir en paz porque te tengo cerca, porque sé que dormís al lado mío. Porque sé que tus ángeles no descansan y que me cuidan, pero porque te tengo cerca. Yo quiero vivir así, ayúdame a hacerlo. Ayuda a cada uno de estos chicos que tomen la decisión de vivir su vida en oración, a no bajar los brazos. Y cuando esos brazos ya se cansen de orar y que esos brazos se cansen de estar en alto, que tengan a mano a esas personas que lo van a ayudar a sujetarlos, así como tenía Moisés. Gracias porque para eso estamos, gracias porque para eso estamos nosotros, para ayudarnos, para edificarnos los unos con los otros. Papá, quédate con nosotros en el resto de esta noche y con cada cosa que todavía tenés para enseñarnos en este mes acerca de la oración. Ayúdanos a hacerlo parte de nosotros. Amén. Here's my heart, Lord. Here's my